Bien, hermano. El tema de esta mañana es: gemimos ahora, pero la gloria vendrá después. En 1880, en los Estados Unidos, nació una niña perfectamente sana. A los 9 meses tuvo un gran problema. No pudo hablar, perdió los oídos y perdió la vista. Piensa por un momento lo que es no poder hablar, no poder oír y no poder ver. Esta niña se llamaba Helen Keller. Sin embargo, ha sido uno de los seres humanos más tremendos que ha existido en esta tierra. Hasta cartografía hacía esa mujer, a pesar de todas las limitaciones que tenía. Porque ella no se afanó por su sufrimiento como hacemos todos, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo nos centramos de tal forma en el sufrimiento que se nos olvida que hay un Dios que nos hace promesas en las cuales Él nos declara que vamos a tener que salir de ellas por su ayuda, pero que también al lugar que Él ha preparado para nosotros no van a existir todo ese tipo de vicisitudes que como seres humanos tenemos que enfrentar en esta tierra. Por eso yo quisiera que fuéramos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros se ha de manifestar esa gloria y ese poder, ese alivio y esa misericordia de Dios sobre nuestra vida. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El capítulo 8 de Romanos tiene una riqueza espiritual inmensa para cada uno de nosotros. Es un capítulo lleno de esperanza, lleno de consolación y también de fortaleza anticipada. Comienza con 2 fantásticas palabras en el versículo 1. Ninguna condenación. Fíjense qué maravilloso es saber que Dios no nos condena. Había una mujer en Jerusalén que conocían y sabían que era una mujer que le fallaba a su esposo. Era una mujer como la del esposo. Pero fíjense que los hombres malos se pusieron de acuerdo y dijeron: se la vamos a llevar a Jesús, porque sabiendo cómo es Él, se va a meter en un problema. Porque si Él la perdona, se va a enemistar con todo el pueblo judío por la ley judía. Y si la condena, se va a enemistar con los romanos. De cualquier forma, es un callejón sin salida para Él. Y llevaron a la mujer desnuda, al hombre no, a la mujer. Y la llevaron desnuda frente al Señor. Y la pararon frente a Él. Y el Señor les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, tiene derecho a darle la primer pedrada a esta mujer pecadora. Todos botaron las piedras. Todos se fueron. Porque el Señor los detuvo en su maldad con la verdad. Y la verdad era que todos y cada uno de nosotros hemos pecado. Nosotros somos de pecado, naturaleza de pecado. Amén. Eso no lo consideraron ellos cuando le tendieron la trampa al Señor. Pero el Señor le dijo unas palabras a esta mujer y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? No están, Señor, se fueron, le dijo. Ni yo te acuso, le dijo. Vete y no peques más. Miren esa misericordia para esa mujer que nos asombra, que nos impacta, porque lo que hizo Él en lugar de condenarla fue bendecirla. Ahora, ¿saben ustedes que eso hace Dios con nosotros todos los días? Amén. Cuando nosotros le confesamos nuestros pecados, decimos: Señor, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Señor viene y dice: sí, te perdono y te limpio, y nos deja impecables ante sus ojos. Fíjense que nosotros mismos a veces no nos perdonamos. Y estamos de ser recurrentes, pues: ¿por qué hice eso? ¿Pero por qué lo hice? Cuando Dios ya nos perdonó, ya nos limpió. Por eso les digo, este capítulo de Romanos es muy revelador para nuestra vida cotidiana, porque nos libera de esas ataduras de la condenación. Además, hay cosas buenas también en este capítulo para los que no están condenados.
Los que no están condenados somos nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Vean conmigo los versículos 14 y 15, Romanos 8, verso 14 y 15. Note por favor, que la gente dice todos somos hijos de Dios, pero miren lo que dice aquí la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Será que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermanos? No. Gracias por ser sinceros. No. Nosotros hacemos como nosotros decimos y queremos. Como decía aquel, ¿verdad? En mi casa solo mi chicharrón truena, el de Dios no. Nosotros tenemos que reconocer que para ser hijos de Dios tendríamos que hacer lo que dice Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero nosotros no resistimos nuestros deseos humanos. Por eso dice el verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es como decirle papito a Dios, ¿verdad? Es una forma cariñosa de hablarle a Dios. O lo que ahí está en arameo. Hay otra cosa importante: somos coherederos con Cristo. ¿Será que usted lo que le debe dar a sus hijos le dice compártelo con los vecinos? No. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Pero Dios todo lo que le heredó a Cristo le dijo: dáselos a mis otros hijos también. Mire qué maravilloso es eso. Si usted se ha sentido pobre alguna vez, de espíritu o materialmente, quiero que sepa que en Cristo somos ricos. Porque mire lo que dice aquí en Romanos, si es tan amable, capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, dice, glorificados. Mire qué maravilloso que en el momento en que estemos en el cielo con Él, como lo van a exaltar y a glorificar a Él, nosotros vamos a alcanzar también esa bendición. Es algo precioso lo que Dios tiene para nosotros, porque dice aquí que vamos a ser glorificados con Cristo. Miren por favor en el versículo 19, si es tan amable. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Miren qué lindo, que nosotros seamos manifestados como hijos de Dios. Mire, ahora usted sale a la calle y la gente no lo conoce ni sabe quién es usted. Pero cuando Cristo se manifieste, todos vamos a saber que somos hijos de Él, que venimos en su gloria y en su poder. No vamos a usar la ropa que usamos ahora, sino una ropa que hemos preparado nosotros con nuestra obediencia. Dice que son túnicas blancas, pero de una blancura que no se conoce en la tierra. Dice la palabra que ningún lavador en la tierra podría blanquear esa ropa como la que Cristo ha preparado para nosotros. Por eso le digo, vamos a tener nosotros una ropa especial, pero no solo una ropa especial, sino dice que Él ha preparado una corona para nosotros también. O sea, nuestras sienes van a estar coronadas también por una corona. O sea, vamos a distinguirnos de los demás por ser hijos de Dios, igual que Jesús. También nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien porque somos hijos del Altísimo. A veces las cosas no caminan como uno quisiera, no son o se desarrollan como hemos proyectado, pero sabemos que si somos hijos de Dios, al final todo va a obrar para bien. Vean conmigo, si es tan amable, Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note que el propósito es de Dios, ¿verdad? No nuestro. Y Él nos llama con ese propósito de bendecirnos. Y hay algo maravilloso también. Nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios mismo. El diablo quisiera que nos separáramos de ese amor precioso de Dios, pero el Señor no lo permite. Vean conmigo aquí en Romanos, si es tan amable, Romanos 8, del 38 al 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué horas vamos a renunciar a Cristo nosotros? Y si Cristo está en nosotros, ese amor es permanente. Dios está con nosotros. Aleluya. Bendito sea el santo nombre del Señor. Porque el plan de Dios es hacernos semejantes a Cristo. Mire conmigo el verso 29, por favor. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué lindo poderse llamar hermano de Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Por eso hay una promesa especial en este capítulo para los creyentes que sufren. Ahora, la pregunta que surgiría sería, ¿y quién no sufre? Porque se han fijado que a veces pensamos que la gente que tiene todo lo material no sufre. Los dichosos no les hace falta nada, dice uno, ¿verdad? Pero el sufrimiento es una paleta de pintor. Tiene una de matices que nosotros no nos imaginamos. Sufrimos de una y de mil formas. Pero la ventaja del Hijo de Dios es que ese sufrimiento está prácticamente detenido por el poder de Dios para que no nos lleve a extremos, porque Dios sabe que sufrimos. ¿Se recuerda cómo fue Cristo de transparente? Porque Él no nos engañó. Cristo nos dijo, en este mundo tendréis, digo, aflicción, pero confiad, digo, porque yo he vencido. O sea, el mundo está limitado con nosotros. No puede excederse en el sufrimiento que nos provee. Y lo primero que vemos es que ahora hay sufrimiento. Hay mucho sufrimiento. Y todos experimentamos ese grado de sufrimiento. Todo hospital que nos declara, no vemos el rótulo de hospital, sino decimos, hay sufrimiento. Ahí hay gente que está sufriendo. Una vez, un joven que había empezado a llegar a la iglesia, cuando empezó la iglesia, dejó de llegar, entonces nunca nos quiso dar su dirección, pero Dios es maravilloso y logramos contactar a la esposa por medio de una hermana. Y cuando hablamos con ella nos dijo, fíjese que mi esposo le gustaba mucho comer chicharrones y resultó con oncocercosis, creo que se llaman, unos bichos que salen en el cerebro, y lo estaban volviendo loco del dolor, era inoperable y lo tenían recluido en el hospital porque le estaba afectando mucho su vida. Y cuando nos vio entrar en el hospital, se sonrió a pesar del dolor y de la molestia que él sentía. Pero fue algo maravilloso porque seguimos orando y seguimos pidiéndole a Dios con todo nuestro corazón. Y a los 3 días nos llamó la esposa y dijo, los doctores hicieron una tomografía y estaban asustados porque todos esos animales que tenía en el cerebro aparecieron calcificados. Porque saben que Dios nos ama, hermanos. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con necesidad, cuando hay algo que es imposible para el ser humano, Dios lo hace posible con su sobrenaturalidad a través de ver nuestra necesidad, nuestra fe y el amor que le tenemos a Él. Porque tenemos que amar a Dios, hermano. Porque Él ya nos amó, no nos va a amar. Lo que tenemos que hacer es amarlo nosotros. Nosotros hemos visto la mano de Dios infinidad de veces. Alguien me decía a mí, miren, pero ustedes cómo oraron por su hermana y su hermana cómo era entregada a Dios y se murió. Sí, le dije, cerró su ciclo. Tenía que volver a casa. Ella ya está en casa. Los que estamos sufriendo somos nosotros, le dije, porque aún no hemos regresado. Pero vamos a volver a casa, vamos a regresar. Porque no somos de esta tierra, hermano. Tenemos un lugar, una casa, un hogar, del cual hemos venido a ser probados a esta tierra. Parte del sufrimiento es la prueba que Dios nos pone para ver si vamos a obedecer o no sus mandamientos. Por eso es que hay prueba también y hay sufrimiento. Cuando usted escuche en la noche una sirena de ambulancia, ¿en qué piensa?
en una necesidad, una enfermedad, una crisis, en el dolor que produce la prueba. También hay sufrimiento emocional, hay sufrimiento físico. Parte del sufrimiento nos viene por causa de otros muchas veces. Un hermano y amigo venía en su automóvil esta semana de trabajar y otro carro tuvo un reventón en su llanta y venía a alta velocidad. Gracias a Dios él venía a una buena velocidad, con prudencia, y el otro carro, cuando reventó la llanta, se estrelló contra él y algo precioso pasó, porque el carro quedó semidestruido. Pero él me escribió diciendo: gracias a las oraciones, Dios me guardó de ese accidente mortal, no tengo ni un rasguño. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Tener esa convicción de que no es por casualidad que él se salvó de un accidente, sino porque la mano poderosa de Dios lo estaba guardando del dolor, de la prueba y del sufrimiento. El carro no importa, me dijo, eso es algo material. Pero en mi vida sí, y estoy agradecido con Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios por su misericordia. ¿Sabe una cosa? A veces leemos a Pablo y decimos: dichoso Pablo que fue llevado al cielo por Dios. Y cuando regresó venía con tanto conocimiento que escribió tantos libros de la Biblia. Pero déjeme decirle algo: Pablo sufrió mucho. Desde que él sufrió por sus ojos, él dice que le quedó un aguijón en la carne. Pero mírenlo conmigo, por favor, porque usted tiene que entender algo con Pablo, por favor. Él era un hombre tan poderoso de Dios, tan ungido de Dios, que fíjense que si habían enfermos y llegaban a buscar a Pablo, decía: fíjese que no está don Pablo, pero aquí dejó su delantal. No quiere que le ponga el delantal de don Pablo, está en el libro de los Hechos. Y le ponían al enfermo el delantal de Pablo y se curaba y se levantaba. La gente decía: aleluya, decía. Pero Pablo decía: cuidado, porque no soy yo ni es el trapo, es la unción del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Cuando llegaba un endemoniado pasaba lo mismo. La entidad que estaba dentro de esa persona lo abandonaba inmediatamente, porque la unción que tenía la ropa de Pablo era poderosa, era enorme. Pablo pasó hambre, sufrió mucha hambre, a pesar de que él venía de una familia poderosa. Él nació como ciudadano romano por el poder económico que tenía su familia, pero en su ministerio con Cristo pasó muchas hambres. ¿Sabe? Naufragó varias veces. Dios lo libró de la muerte. Lo apedrearon varias veces. En una de las oportunidades que lo apedrearon, fue tan duras las pedradas en la cabeza que lo dejaron por muerto. Pero estaba vivo, porque no había terminado su misión. Le estoy hablando de esto, de Pablo, no por exagerarle, sino para que usted vea a este varón de Dios que cualquiera diría: Dios lo va a proteger y lo hará librar de todo mal. Tuvo que pasar por todas esas pruebas, por todas esas crisis. Ahora, ¿qué hizo él? Mírenlo conmigo en su Biblia. Por favor, vaya a 2 de Corintios 12. Vamos a leer ahí rapidito. 2 de Corintios 12, versículos del 7 al 10. Mire cómo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué hacemos cuando estamos en una crisis? Clamarle. Y cuando clamamos, de Él viene la fuerza, de Él viene el recurso. Porque Él dice en su palabra, en Hebreos 13, dice el Señor: no te dejaré ni te desampararé. O sea, es un consuelo permanente para nosotros. Por eso los sufrimientos de Cristo son para todos nosotros
como un alivio. La palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces vemos que hay sufrimiento ahora, pero sabemos que hay una gloria que vendrá después. Esa es la que nos esperanza a nosotros, ¿verdad? Porque lo mejor está por venir. Si usted fuera conmigo a San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, mire cómo dice ahí Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Entonces dice, no, que no tengamos miedo y que no se turbe nuestro corazón, que confiemos en Él a pesar de las cosas que vienen a nuestra vida. A veces son cosas muy difíciles, a veces nos lastima mucho, pero yo quiero que sepan que el bálsamo se llama Jesucristo. Y ese bálsamo nos cura, nos alivia, no solo restaña las heridas, sino nos limpia totalmente. Por eso Pablo hace una declaración que para mí es formidable. Si usted va a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 21 al 23, y dice ahí: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí note en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir, porque él había estado en el cielo con Dios, y estar con Cristo, lo cual les dice muchísimo mejor. Pero él sabía que por nosotros tenía que quedarse. Él sabía que había cantidad de naciones que necesitaban la palabra de Dios, y ese hombrecito caminó alrededor de todo el Mediterráneo y predicó la palabra con todo su corazón, y miren cuántas iglesias se levantaron como consecuencia de la predicación de este hombre. Hasta los griegos les habló, porque los griegos en su panteón tenían todos sus dioses, las estatuas de sus dioses, pero en uno de ellos estaba vacía, y le pusieron un rótulo abajo que decía: al Dios no conocido. Y él les fue a predicar, y alguien podría decir: ¿por qué les fue a hablar a estos que son idólatras, verdad? Politeístas. Pero él les dijo: fíjense que yo les vengo a hablar de este Dios de ustedes. Aquí lo tienen, del Dios no conocido. Los dejó fríos con todo lo que les dijo, pero muy pocos aceptaron en su corazón a Cristo. Porque lo que sucede con el ser humano es que nos sentimos tan inteligentes, tan capaces, tan llenos de nosotros mismos, que Dios no tiene espacio en nuestro corazón. Por eso dice el Señor, por medio del apóstol Pedro, que Él busca los corazones que son humildes, dice. Y que al humilde, dice el Señor, que lo va a exaltar, pero que con el orgulloso no quiere tener relación. Porque dice, al orgulloso lo ve de lejos. ¿Qué quiere decir? Que no quiere ni verlo. Por eso luchemos por ser humildes, hermanos, no por aparentar humildad, porque Cristo dijo que fuéramos humildes. ¿De qué? De corazón. Amén. Porque a veces podemos aparentar una humildad externa, pero Él quiere la humildad interna. ¿Por qué? Porque eso nos beneficia. Eso nos trae gran crecimiento, gran conocimiento. Miren, Cristo dijo claramente que no íbamos a vivir solamente de lo material. Digo, no solo de pan vivirá el hombre, mas vivirá de toda palabra que sale ¿de dónde? Dice. De la boca de Dios. Amén, mi hermano. Así es. De lo que sale de la boca de Dios se nutre nuestro ser. Fíjense que nosotros no lo logramos entender, porque esa nutrición nosotros la equiparamos análogamente con el alimento material que comemos 3 veces al día. Pero fíjense que solo es una analogía, porque el que se nutre y se alimenta de la palabra de Dios no es nuestro cuerpo ni es nuestra alma, es nuestro espíritu. Fíjense que nuestro espíritu estaba como muerto, pero un día le abrimos el corazón a Cristo y nuestro espíritu nació. A eso le llama la palabra de Dios nacer de nuevo. A veces lo hacemos, como lo hice yo, por inercia, pero me bendijo de todas maneras.
porque fui nutriendo mi espíritu y fui creciendo espiritualmente para conocer a Dios. Porque el poder del hombre hace que el hombre se envanezca y el hombre entonces con su orgullo se corrompe. Pero el conocimiento de Dios es espiritual, es interior, y no importa que los demás lo sepan o no. Si nosotros lo sabemos es suficiente, porque ahí es donde va a trabajar ese poder de Dios para transformar la naturaleza espiritual que tenemos, para que nos convirtamos en personas totalmente fuertes, poderosas. ¿En qué? En Dios. Corintios 10 dice así, que Dios nos hace fuertes y poderosos. ¿Para qué? Para derribar y derrotar toda la fuerza del enemigo. Toda la fuerza espiritual maligna que está contra nosotros es derribada por esa fuerza que Dios pone en nuestro interior, por esa fuerza maravillosa que viene de Dios. A veces hay gente que se atemoriza mucho cuando ve algún tipo de visión, o ve una entidad o algo así, tiembla o se eriza o se asusta mucho. Y yo quiero explicarle que lo hace el enemigo, porque el miedo es un espíritu, es una entidad, no es una sensación. Produce sensación ese espíritu, pero es un espíritu. ¿Se ha fijado que mucha gente cuando cuenta que tuvo una experiencia de esa naturaleza, dice que ya no pudo hablar y los pies se le pusieron como que eran de plomo? Porque lo que hace es inmovilizarnos el espíritu de miedo. Pero si usted va a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, ahí dice Dios algo especial. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Romanos acabamos de leer que si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Y se refiere precisamente a lo espiritual, porque en lo material uno tiene recursos para luchar y defenderse, pero en lo espiritual, ¿cómo se defiende usted? Ahí es donde entra ese poder sobrenatural que se llama amor, y Dios es amor. Y cuando ese amor está en nosotros, no importa lo que aparezca, no importa lo que sea. Una hermana me dijo, yo nunca he contado eso, pero fíjese que una noche yo estaba durmiendo en mi casa, y usted sabe que vivo sola, ella vive en una gran casa, y entonces dice que despertó y abrió los ojos, y había una araña enorme, pero gigante. Yo nunca había visto una araña tan gigantesca. Hasta me froté los ojos porque ¿será cierto que existe este animal tan grande? Pero cuando la araña la vio, la araña se dio la vuelta y se fue, y ella comenzó a invocar a Jesucristo y a clamarle a Dios. Me dijo, ¿qué era esa araña? Yo le expliqué que era un espíritu, un demonio muy viejo. Se llama Aenap-Enop. Es una entidad espiritual maligna que no se deja ver, pero lo que hace es entrar a hacernos daño. Pero cuando nosotros tenemos a Dios y esa certeza en nuestro corazón, no hay sufrimiento por el temor, porque el que tiene a Dios echa fuera, dice, el temor. ¿Se recuerda que así dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, verso 18, si mal no estoy? Dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, dice, en el amor. Cuando usted se llena de Dios, el temor tiene que huir, no puede estar en usted. No le quiero decir que no tengamos temores, claro que tenemos temor, pero la fuerza que está en nosotros para contrarrestarlo es el Espíritu de Dios, y Él no nos deja ni nos desampara jamás. Ahora, cuando le digo que lo mejor está por venir, es porque hay algunas cosas acerca del cielo que quisiera enseñarle esta mañana. Lo primero es que es un lugar de música. A mí me gusta la música, ¿y a ustedes, hermanos? A mí me encanta la música. Una vez le dijo una hermana al pastor que yo tenía en ese tiempo, le dijo, ay hermano, le dijo, yo lo oía a usted oyendo ahí una radio del mundo. Sí, le digo, porque estoy en el mundo. Cuando estoy en el cielo solo voy a oír música del cielo, pero aquí oigo música porque a mí me gusta esa música. Yo, qué bonito el razonamiento de él, porque nos llenamos como de temores, por eso de los 10 mandamientos los judíos hicieron más de 3,000 mandamientos, hermanos,
porque así es el ser humano. Pablo dice claramente que tenemos que tener sabiduría en todo. Tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Ahora, vean conmigo por favor Apocalipsis 5:9. Dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora, ¿cómo se lo están diciendo a esas multitudes? Cantando, ¿ya se fijaron? Es un canto el que le están elevando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el cielo es un lugar de alabanza. Mire conmigo Apocalipsis 7 del 9 al 12, si es tan amable. Dice ahí: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero note que es con música, se le está cantando al Señor. Es que es algo maravilloso esto. Nosotros no tenemos idea, pero hermanos, es algo precioso esto. ¿Sabe una cosa? Esa iglesia que se quemó en Francia es un lugar especial, porque fíjese que ¿de dónde cree usted que se popularizó la música? Se popularizó en las iglesias. La gente iba a las iglesias porque ahí se cantaba. Ahora nos parece extraño eso, pero ahí era donde se cantaba. Ahora, recuérdese que los monjes que cantaban ahí cantaban en octavas nada más. No podían hacer voces, no podían hacer muchas modulaciones, porque no se escribía la música aún, no conocían mayor cosa. Pero conforme fueron avanzando en el conocimiento de la música comenzó a tomar preponderancia, porque la música es un idioma universal. Y Dios es un Dios de música. Al Señor le gusta la música. Y en el cielo no va a ser la excepción. Es un lugar también de servicio. Si usted ve conmigo Apocalipsis 7, del 13 al 15. Apocalipsis 7 del 13 al 15 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. ¿Y qué dice su Biblia? Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, dice, sobre ellos. El tabernáculo es como decir el templo. Dice que en el cielo no va a haber templo porque Cristo es nuestro templo. Vamos a estar en Él. ¿Se recuerda cómo dice el Salmo 91? Sí. El que habita, dice, al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar? Es vivir. Es como esto, como que este lugar, este recinto, fuera Dios cubriéndonos. A eso se refiere. Imagínese estar cubierto y protegido uno por Dios. Pero yo quiero explicarle algo. Cuando pensamos que Dios va a estar sobre nosotros y vamos a tener tal vinculación tan cercana con Él, pensamos que nos tenemos que portar bien, como que no podemos ser nosotros mismos, pero estamos equivocados. Si algo hace Dios es darnos la libertad de ser como nosotros somos. Porque Dios no es un fiscal, Dios es amor. Y Dios quiere que seamos como nosotros somos. Todos somos diferentes, hermanos. Aunque querramos nosotros, no nos pueden uniformar, porque Dios no nos hizo como Cías,
nos hizo seres pensantes, nos hizo seres semejantes a Él. Somos únicos, somos como obras de arte de Dios, algo perfecto que Él hizo. Uno no se puede ver así realmente. Nosotros no pensamos en esas cosas espiritualmente, porque a veces podrían parecer como locura, pero así dice la Biblia, que las personas que hablamos de la palabra de Dios somos consideradas locas, dementes, vehementes, porque nosotros hemos creído y hemos comprendido la sobrenaturalidad que tiene la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro que uno pueda analizar como cualquier otro libro, entenderlo, comprenderlo y asimilarlo. La palabra de Dios necesita que usted esté lleno del Espíritu Santo para poderlo comprender. Por eso usted, al final de esto, logra comprender por qué en Hebreos dice la palabra, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios dice es viva y eficaz, y más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Ahora, ¿para cortar qué? Pero ahí lo explica. Para dividir, dice, el alma del espíritu. La gente erróneamente piensa que alma y espíritu es lo mismo, pero son dos cosas distintas, diametralmente opuestas. Pero lo único que las puede separar es la palabra de Dios, para que lo que es espiritual sea espiritual y lo que es carnal sea carnal. ¿Qué dijo Jesucristo? Que el que esté sucio, ¿qué dijo? ¿Qué dice pues? Analice lo que dijo Jesús en Apocalipsis. El que esté sucio, ensúciese, ¿qué dijo? Más. Y el que esté limpio, límpiese más. ¿Cómo nos limpiamos? Con la sangre del Cordero, confesando que hemos. Por eso le digo, uno tiene que ser humilde, porque hay que ser humilde para reconocer que hemos pecado. Porque el que es orgulloso jamás le va a decir a Dios, yo pequé. Le pongo un ejemplo bien claro: Caín. Cuando Dios se acercó a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le contestó Caín? ¿Y yo qué sé? Le dijo, ¿soy acaso guarda de mi hermano? ¿Qué implica esa respuesta en esa persona? Orgullo, soberbia, mala educación, irrespeto e irreverencia hacia Dios, porque era Dios el que le estaba hablando a Caín. Y Dios le dijo, maldito. Terrible. Él mismo le dijo, qué terrible el castigo que me has dado, le dijo. Cualquiera que me mire me matará. Maldito serás, le dijo. Porque por causa de Adán la tierra era maldita, pero a Caín lo maldijo Dios mismo. Errante serás. De ahí salió aquella historia del judío errante. Mi abuelita decía, cuando el judío errante pasó por Quetzaltenango, nos dio una gran enfermedad, todos casi nos morimos, decía. Porque pasó el judío, pobre Caín, ya saber dónde andaría. Pero a él le echaron el muerto. Donde había peste o destrucción, Caín era el culpable. Porque reconocer que somos pecadores, no entendemos que tenemos mucho orgullo. ¿Cuándo ve usted en la Biblia que Adán y Eva le digan, Señor, tenés razón, pecamos, desobedecimos? Usted lee y relee Génesis y ninguno de los dos le dice, sí, Señor, pecamos, nos equivocamos. O sea, por eso necesitamos pedirle a Dios que nos haga humildes para que podamos pedir perdón, porque hemos pecado en nuestro corazón. Se recuerda que el hijo pródigo vivía su vida como le daba la gana y él pensaba que estaba viviendo bien. Él decía, no le estoy haciendo daño a nadie. Pero cuando estaba entre los cerdos, ¿qué fue lo que pasó? Si usted lo lee con detenimiento, ahí dice esa porción, que estando entre los cerdos, dice, él volvió en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí? Su espíritu tomó nuevamente el control. ¿Y qué fue lo que pensó? Y dijo, ya no soy digno de llegar con mi papá y decirle, papá, deme oportunidad de venir aquí, pero le digo, hágame como uno de sus jornaleros. Yo sé que no tengo derecho como hijo, pero hágame como uno de sus jornaleros. Pero cuando él actuó así, ¿qué hizo el papá? Dice que iba todo lleno de excrementos y de lodo de los cerdos, y el papá corrió hacia él y lo fue a abrazar, fíjense. Y cuando lo abrazó, dijo, por favor,
Póngale anillo en su mano, calzado en sus pies, pero báñelo primero. Porque le pusieron ropa limpia. Porque ¿saben qué pasa? Comprendemos con esa enseñanza de Jesús que no importa el pecado que cometamos, si tenemos la entereza de pedirle perdón a Él, nos va a limpiar del pecado, nos va a perdonar y nos va a dejar limpios como que no hubiéramos pecado. Miren qué maravilloso es el Dios que servimos y que amamos y que es nuestro papá. El cielo es un lugar de descanso. Mire conmigo por favor Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Permítame que le lea una paráfrasis de este versículo. Oí entonces una voz que me decía desde el cielo: escribe lo que te voy a dictar. Al fin los que mueren por la fe de Cristo obtendrán su recompensa. Dichosos ellos, dice el Espíritu Santo, porque de ahora en adelante cesarán para ellos las penas y los sufrimientos, y verán en el cielo los frutos de sus buenas obras. Mire qué precioso es ese versículo, sobre todo cuando a veces tratamos de tener buenas obras y comportarnos lo mejor posible y creemos que eso no tiene efecto o resultado. El cielo es un lugar de regocijo también. Si usted ve conmigo Apocalipsis 19:7, dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién es la esposa? Nosotros. Amén. Aleluya. Nosotros somos la esposa. Ahí no va a haber enfermedad, ni lágrimas, ni dolor. Vean conmigo Apocalipsis 21 del 1 al 6, es tan amable. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, o sea, esto donde estamos, y el mar ya no existían más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, de la palabra. Todo el que va a la palabra está bebiendo esa agua perfecta, preciosa de nuestro Señor amado. Y por último, con esto concluyo el mensaje: la aflicción de ahora no se puede comparar con la gloria venidera, con lo que viene para nosotros. A veces usted se pregunta: ¿y qué pasará si yo muero? ¿O qué pasará si no muero y viene el rapto? Y eso es algo que nosotros debemos meditar, porque no todos se van a ir en el rapto. Mire, déjeme que le explique. El cristiano se emociona por el rapto. ¿Es perfeccionista Dios? No, Él es perfecto, pero no es perfeccionista. Entonces, ¿quién se viene en el rapto? ¿El que no tiene ni un solo pecado? No. Se va a ir el que cree en Jesucristo. Amén. El que ama a Jesucristo. El que está a cuentas con Él al pedirle perdón todos los días, porque todos los días pecamos. Eso implica que si el Señor viniera aún estando nosotros dormidos, Él nos va a raptar. Ahora, ¿cuesta eso? Sí, cuesta. Porque nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Mire, seamos sinceros y honestos. ¿Nos emocionan las cosas de Dios? ¿Nos gustan las cosas de Dios? Mire, yo paso horas de horas estudiando, pero más horas orando, para que lo que le voy a compartir a usted vaya ungido por el Señor, para que esto sea un beneficio para usted, para que lo que le estoy compartiendo de la Biblia lo haga usted madurar, lo haga crecer.
lo haga comprender y entender en su espíritu, en su mente espiritual. Yo sé que usted es inteligente, yo sé que usted tiene una mente brillante, pero lo que le quiero decir es que esa mente no sirve para lo espiritual. Podría usted ser un genio, pero no le serviría de nada con las cosas de Dios, porque las cosas de Dios solo se pueden discernir espiritualmente, hermanos. No es necedad mía ni capricho, es lo que Dios nos enseña en su palabra. No podemos comprender estas cosas. Esto suena como que fuera una fantasía. Traiga a una persona X y siente la idea de usted va a ver un rato y se comienza a reír. No puede creer que vaya a haber un rato. Pero tenemos que estar preparados, porque el Señor dijo con claridad: muchos son los llamados, digo, y pocos los escogidos. ¿Por qué escogidos? Porque no se va a ir el que quiere irse, se va a ir el que está amando la venida del Señor. Todos los días, hermanos, todos los días amen la venida del Señor. Dígale: Señor, yo no sé, pero si tú vinieras hoy, por favor llévame, no me quiero quedar, porque el que se quede va a tener que atravesar la gran tribulación. Miren, no me crea a mí, mientras en internet, ya que uno tiene ese recurso de información, y averigüe sobre lo que va a pasar con la tierra en el año 30. ¿Cuánto falta para el año 30? Estamos en el 19, 11 años. Averigüe lo que dice ahí. Da horror, hermanos, de verdad, da horror. Miren los calores que hay en Guatemala. En Guatemala, para sentir el calor que había aquí, teníamos que ir al puerto, para sentir grados como 29 grados o 30 grados. Y ese era un calor sofocante en el puerto. Hoy aquí ha llegado a 33 grados en la capital. Imagínense cómo estará en el puerto. En Zacapa ha llegado a 40 grados, hermanos. De veras, hermanos, miren, es algo, nosotros lo vemos con indiferencia, pero hermanos, eso va a afectar la producción de alimentos en la tierra, va a afectar el agua sobre la tierra. Ahorita un montón de naciones están sembrando millones de árboles, porque ahora ya comenzaron a pensar que sí va a haber algo terrible. Y note cómo las religiones se están tratando de aglutinar. Y note cómo están buscando que haya un solo gobierno mundial, porque la Biblia dice eso y eso se va a cumplir. Aunque a nosotros nos parezca extraño, se va a cumplir. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia va a tener lugar. Vea conmigo Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros, dice, con estas palabras. Es importante que la muerte cambie el sentido que usted le ha dado en su mente y en su corazón. La muerte es algo tan devastador para el ser humano, pero cuando dejamos entrar la revelación y la información que Dios nos da en su palabra, la muerte cambia totalmente. Hermanos, el que no está preparado para morir, no está preparado para vivir. Tenemos que comprender que la muerte es tan natural como el nacimiento. Ahora, las recompensas nos esperan a nosotros en el cielo. Si usted va a Apocalipsis, si es tan amable, 22:12, dice la palabra: he aquí yo vengo pronto. Es Jesucristo el que está diciendo esto. Y mi galardón conmigo, ¿para qué dice su Biblia? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Hermanos, amar a Dios y obedecerlo, eso es la obra, eso es lo que cuenta para Dios. O sea, cuánto protagoniza Dios su vida diaria. Eso es lo importante, lo que Dios está buscando
porque muchas veces nos olvidamos y nos apartamos de Él, pero Él tiene que estar en todo momento en nuestra vida y en nuestro corazón. El reino de Dios se implantará definitivamente. Lea conmigo para terminar Apocalipsis 19:6. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Es cuando ya esté el Señor con todo su poder y con todos nosotros. Va a ser algo precioso, va a ser algo maravilloso, porque sufrimiento terrenal solo es por un tiempo, pero la gloria que Dios nos da es por toda la eternidad. Cierren sus ojos, por favor. En conclusión, mis amados hermanos, les podría preguntar: ¿está sufriendo ahora por alguna circunstancia? ¿Podría ser que su sufrimiento tuviera el propósito de llevarlo a Cristo? Cristo estará con usted en su sufrimiento. Recíbalo por la fe en su corazón y tendrá la seguridad de la gloria después. Señor Jesucristo, yo te agradezco por cada hijo y cada hija tuya en este lugar, porque ellos están aquí con un propósito: recibir el alimento para su espíritu, que implica el conocimiento de tu palabra. Te pido que los bendigas en esta mañana. Te pido que ninguno de ellos se quede en arrebatamiento, Señor. Que todos ellos puedan ser raptados por ti, incluyéndome a mí, Señor. Nosotros amamos tu venida y anhelamos que cuando esto se cumpla, aunque muchos lo van a atribuir a otras razones, nosotros sabemos, Señor, que eres tú el que estás llevando a tu gente para ese lugar que has preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a no dejarnos abatir por el sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de esta vida y el sufrimiento nos permite que nos acerquemos a ti para pedirte tu ayuda, y entonces somos fuertes. Por eso, Padre, te pido que la paz tuya, que sobrepasa nuestro entendimiento, llene la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana, para acrecentar su fe en ti, para confiar en tu palabra y para comprender que estos minutos breves que hemos compartido tienen un gran valor para nuestro espíritu, porque es lo que hace que nosotros tengamos fe y podamos creer con devoción en lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, te pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame en abundancia sobre tu pueblo. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.